La semana pasada el gobierno presentó el Plan Quinquenal de Vivienda que plantea beneficiar a casi 70.000 hogares, priorizando a los que viven en una situación de extrema pobreza con menores de 3 años, las personas en situación de calle y el acceso a la primera vivienda. La posibilidad de subvencionar obras y alquileres o construir viviendas depende de la asignación que finalmente otorgue la Ley de Presupuesto Nacional Quinquenal que se apruebe en el Parlamento y que está en discusión. Recordemos, en paralelo, un grupo de casi 30 organizaciones y movimientos sociales en conjunto con la Universidad de la República trabaja desde 2024 en la elaboración de diagnósticos y propuestas vinculadas justamente al acceso a la vivienda. Esta plataforma tiene el nombre de La Vivienda en Diálogo y, bueno, para poder profundizar un poco en la visión de la sociedad civil organizada, ya estamos en contacto con Jorge Díaz, secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAM. Jorge, te agradecemos por estos minutos, gracias por estar en contacto con Comunidad Udelar. Bueno, muy buenos días para ti y para la audiencia, y la verdad que tengo disculpas porque no pude ir personalmente al estudio ahí, pero bueno, estamos al aire y deseosos de poder abrir el debate sobre este tema tan importante que es la vivienda en el país, ¿no? Primero, consultarte qué evaluación pueden hacer del Plan Quinquenal de Vivienda desde FUCBAM, ¿no? Bueno, desde FUBAM, creo que el plan que se presentó el otro día por la parte de la ministra y que lo veníamos conversando en La Vivienda en Diálogo, está lleno de muy buenas intenciones. La verdad que el verlo, escuchar, me parece que son atendibles el tratar de llegar a la gente más postergada, el mantener las posibilidades de abrir el espacio para aquellos trabajadores que tengan capacidad de pago y no tengan capacidad de ahorro. El problema que nosotros vemos es que el presupuesto inclusive no ha mejorado económicamente, porque tenemos una pila de propuestas que creo que son importantes, pero no se acondice con lo que está programado en el presupuesto en forma económica. O sea, el periodo anterior, el costo, si decimos una referencia entre el Producto Bruto y lo que se asignó al tema vivienda, era un 0,46%, no llegaba a un medio punto del PBI, de un PBI, pero en este año inclusive es el 0,40, o sea, todavía un poquitito menos. Entonces me parece que el problema grave que tenemos acá es el problema de cómo abatir la carencia de vivienda. Si queremos en este dato de atacar a los niños, pues la pobreza infantil viene dada porque hay una familia de pobre y sin llegar a acceso a lo más mínimo, como mínimos de supervivencia. Entonces, creo que acá el problema que nosotros vemos es el problema económico, sin lugar a dudas. Jorge, la plataforma La Vivienda en Diálogo, decíamos, es una articulación muy amplia de colectivos que proponen modalidades diversas de vivienda. ¿Cuáles son las alternativas que manejan desde justamente esta plataforma? Bueno, nosotros, la plataforma, hace relación a todo esto que plantea la ministra. La diferencia que nosotros planteamos es la forma de cómo financiar. Entendemos que lo que decía el programa de gobierno era tender a llegar a duplicar la propuesta de los meses de los años anteriores de presupuestales, y eso no se ve reflejado. O sea, ya ahí tenemos un problema. Nosotros en La Vivienda en Diálogo hoy estamos terminando una de las 4 de las reuniones que hubieron, mesas de trabajo, que en los próximos días van a sacar las conclusiones, y para nosotros es muy importante esa actividad que se ha realizado, porque compartimos, los criterios generales se comparten al Ministerio, pero el problema es económico. Y nosotros tenemos, desde FUBAM, tenemos una propuesta desde el año 2018, en cual decía que para llegar a tener un buen desarrollo en el tema de la vivienda había que volver a tener un Fondo Nacional de Vivienda puro y exclusivamente con partidas que sean no presupuestales, sino de forma directa. Y para eso proponíamos el incremento de un punto 25 del aporte de patrimonio todos los años, y ahí tendríamos directamente una cifra importante para volcar al Fondo Nacional de Vivienda, y complementarlo de repente con alguna partida presupuestal. Pero eso, hay un proyecto de ley que no se aprobó en la legislatura pasada, que ahora fue retomado nuevamente. Es un proyecto que fue con la firma de senadores frente amplistas del momento, de todos los sectores, y bueno, la han reflotado, y nosotros queremos hacer énfasis en esta rendición de cuentas, de que se vuelva a tener en cuenta por parte del Poder Ejecutivo ese proyecto de ley. Si no tenemos dinero, es imposible lograr esta situación de mejorar la vivienda, y la vivienda hay que verla con un cruzamiento de todos los demás derechos. Sin vivienda decorosa no podemos hablar de salud, de educación y de seguridad. ¿Ya tienen alguna comparecencia agendada para la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda?
Sí, estamos esperando, ya lo pedimos, estamos esperando que pase la ronda con todos los ministerios, que es lo que se inicia el debate en las comisiones, y bueno, ya pedimos a la Comisión de Diputados que nos reciba. Tuvimos una previa con diputados antes de que subiera el presupuesto, en el cual le hicimos algunos adelantos de nuestra propuesta, esto que te estoy diciendo del Fondo Nacional, y bueno, quedamos de que una vez que ingresara el presupuesto nos íbamos a reunir nuevamente, así que estamos a la espera y luego seguiremos en Senado. Pero lo importante es que dar respuesta también en la vía pública. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente para el lunes 6 de octubre, el Día Internacional de los Sin Techo. Es el Día Internacional del Hábitat para la OEA, pero nosotros decimos el de los Sin Techo hace tiempo porque es ahí donde tenemos que estar y este país lo sabe muy bien, y bueno, en ese marco vamos a firmar nuestras propuestas en ese acto en la Plaza Cagancha a la hora 18:30 el lunes, y ahí va a estar también los compañeros de la vivienda en diálogo, que vamos a hacer una propuesta concreta después de tener estas conversaciones durante este periodo de preparación del presupuesto. Bueno, desde a principios de septiembre, en realidad, desde FUCBAM criticaron al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial por no pagar las partidas correspondientes a cooperativas en construcción. Esto me lleva un poco de la mano también con el presupuesto. ¿Consideran que es realista pensar en esta promesa de agilizar trámites para las cooperativas, teniendo en cuenta que bueno, que el presupuesto, según lo que han expresado, no sería suficiente? Mirá, nosotros las expectativas las tenemos, pero ¿a qué le debe el presupuesto? El presupuesto está constantemente planteado para las cooperativas de vivienda en unos 6.000 millones de pesos anuales. Es menor a la del quinquenio pasado. El quinquenio pasado eran unos 7.000 millones de pesos anuales. Por lo tanto, sí tenemos ya tenemos un dinero menor, o sea, una partida menores del presupuesto, y entonces es imposible porque se quiere llegar a 15.500 viviendas, y al acordar que con el presupuesto anterior, que tenía todavía más dinero, se lograron 14.500, o sea que tenemos un déficit que está planteado numéricamente acá en la misma rendición de cuentas que está en estos momentos en discusión. Jorge, hoy, bueno, decías que la partida presupuestal que se asignó sigue siendo insuficiente, que bueno, para esto hablabas de la pobreza infantil, que es una de las prioridades del gobierno. Entonces, con esta partida presupuestal, ¿no se estaría contemplando en el plan quinquenal de vivienda que se garantice servicios básicos como acceso a la educación, salud, transporte o el trabajo, o sí se prevé esto? No, mira, creo que el tema está jugado, como lo dice el presupuesto, a hacer unas evaluaciones positivas del crecimiento que tenga para adelante el país. Y estamos en un momento de crisis a nivel mundial, en cual la perspectiva de crecimiento de la balanza comercial y del equilibrio fiscal es muy difícil llevarlo a cabo, porque digo, la verdad que han bajado mucho de los precios. El Uruguay todavía no ha cambiado su matriz productiva, sino siendo de agroexportador, y bueno, y los commodities han bajado sus precios también. Entonces es complicado ese tema y a nosotros nos preocupa, digo, porque si realmente no hay dinero, yo entiendo que de repente no se quiere reconocer la falta de dinero porque bajaría el grado inversor y afectaría la imagen del país, pero bueno, esta es la realidad que tenemos, entonces a esa realidad hay que enfrentarla, y creemos que hay que sacar, de los trabajadores ya no se puede sacar más dinero, porque ya tenemos apenas con todos los impuestos que pagamos, más el IVA que sigue recargando a los trabajadores más que a nadie, hay que buscar fuentes de ingresos por otro lado, y creo que es posible, no es todo lo que se está pidiendo que se grave al patrimonio, al impuesto al patrimonio de los que tiene más dinero, no le diría tan significado, y sería muy importante que llegara para el Fondo Nacional de Vivienda, ¿no? Bueno, esto es un planteo que tenemos, nosotros vemos, porque otro tema de la educación, digo, está pasando por un momento de este presupuesto muy crítico, porque se hizo mucho trabajo con el 6+1, pero sin embargo que acá no hay ningún crecimiento, inclusive también hay problemas. Entonces parece que acá lo que tenemos que hacer es organizarnos y salir a hacer una propuesta masiva, buscando que se graben otros que se logren subir impuestos, y si hay que subir impuestos, bueno, todo sea por mejorar la calidad de vida de los uruguayos, ¿no? Ahora que traías el tema impuestos y también nombrabas el IVA, desde las cooperativas de vivienda en general y los movimientos por la vivienda, se mantiene el reclamo histórico del movimiento cooperativo de exonerar de IVA los materiales de construcción, como sí lo tienen las empresas privadas en el marco de la vivienda promovida. ¿Pudieron plantear este tema a las autoridades actuales? Sí, nosotros tuvimos una reunión hace 2 meses más o menos, cuando estaba empezando a manejarse el presupuesto, con el Ministerio de Finanzas, que estuvo presente el ministro y el subsecretario, y allí nos dijeron de que iban a considerar la exoneración del IVA para las cooperativas de vivienda, lo que no lo iba a incluir en el presupuesto, iba a ser luego del presupuesto iba a ser un mensaje especial
porque tenían algunos números para ver y bueno, pero que la propuesta la mantienen. O sea, nosotros ahora está todo esto del presupuesto, pero vamos a repetir la presencia, la solicitud de vuelta al Ministerio para que tener más claro cuándo se va a llegar a esa propuesta de proyecto aparte para que el IVA se elimine a las cooperativas de vivienda en todos sus gastos, sus compras. Jorge, otro de los temas, y ahora que se mencionaba el tema de la vivienda promovida en el documento 2024 Plataforma Social sobre aportes a la política y plan quinquenal de vivienda 2025 en diálogo, mencionan como uno de los problemas respecto a la vivienda el hecho de que el mercado habitacional esté dominado por la especulación inmobiliaria. ¿Crees que el Estado ha tomado alguna medida al respecto o aún sigue siendo un factor que falta abordar, ¿no? Con toda la complejidad que tiene, obviamente? Sí, mirá, la única medida que se ha tomado es de que la vivienda de interés social no salga del programa de vivienda del Ministerio y pase a ser un tema dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que hace todas las exoneraciones que le tiene la vivienda. Nosotros entendemos que se ha dado un fuerte impulso al tema de la construcción con el tema de la vivienda promovida, pero el objetivo de que llegue a la clase media, media-baja, no ha sido logrado. Ahora se habla de que va a haber un subsidio al alquiler con opción a compra. Volvemos a reafirmar lo que nosotros decíamos cuando empezó esta vivienda promovida. No solamente se va a pedir unas exoneraciones de una pila de impuestos para que se construya el IVA, el patrimonial, las transacciones, sino que ya va a ser un momento que el Estado va a obligar a que el Estado tenga que pagar o subsidiar parte de los alquileres eso por el costo que va a tener, y nuevamente la ganancia va para los privados y el Estado va a seguir sangrando por ese lado. Entonces nos parece que eso que habíamos anunciado desde 2011 cuando se empezó a discutir la ley, que si no tenía topes y se controlaba, lo único que iba a hacer esto era sí dar fuentes de trabajo, no tantas, porque la obra pública es la que da más fuentes de trabajo en la construcción, pero que a su vez después los costos iban a ser que tener que ser subsidiados y eso iba a salir del Fondo Nacional de Vivienda. O sea que no ha mejorado, sino que creo que ha empeorado. Más allá de que, bueno, nosotros, cualquier uruguayo que tenga posibilidad de acceso a una vivienda nos parece bien, pero el tema es de cómo se financia y de dónde se dan los subsidios que restan calidad para otros lados, ¿no? Jorge, te hago dos preguntas acá en una. La primera es, bueno, ¿a quiénes está llegando justamente el régimen de vivienda promovida, que en su origen era para justamente familias de ingresos medios y medios bajos? Y lo segundo es qué valoración hacen de que se pase, o sea, que la rectoría de esto quede en el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, mirá, al objetivo que se había planteado, que era llegar a las clases medias, medias bajas, no ha llegado. Acá lo único que se había beneficiado es las empresas de la construcción por la quita de impuestos, y bueno, y nosotros creemos que el tema que pasa en la discusión del Ministerio de Economía y Finanzas es porque busquen un mecanismo de que no tenga que involucrarse el Ministerio de Vivienda, pero ya veo que con esta propuesta que hay de subsidiar los alquileres con opción a compra, va a sacarse dinero directamente del Fondo Nacional de Vivienda para pagar estas construcciones que son sumamente elevadas en su costo, que no condicen con lo que es la vivienda social que tendría que haber, ¿no? O sea que no sería beneficioso. No lo vemos que el beneficio llega a ser bueno, simplemente es un beneficio para poder pagar la cuota y la ganancia va a seguir siendo para las empresas. Paso a otro tema, algo que mencionábamos al principio, era que bueno, el Ministerio de Vivienda plantea que el beneficio de estas casi 70.000 viviendas prioricen bueno, a las personas que viven en situación de extrema pobreza, que tienen menores de 3 años a cargo, las personas en situación de calle y el acceso a la primera vivienda dentro de bueno, de las líneas de trabajo que tienen en la vivienda en diálogo. ¿Coinciden con este criterio? ¿Consideran que hay alguna población que quedó afuera? No, mira, el problema es que cuando hablan de 60.000 viviendas no hablan de construcción de viviendas, sino hablan de soluciones habitacionales. Un viejo tema armado por el BID, que se le llama, que vino con los núcleos básicos evolutivos en los años 90, que es el tener una ayuda simplemente para mejorar el lugar donde está, pero poner unas chapas para el techo, agregar un saneamiento, una pieza más, cualquier ayuda que se le pueda dar,
eso ya es solución habitacional, pero lo que vamos a hacer con esto es reafirmar la persona en el mismo lugar, en el asentamiento donde está, darle unas mínimas condiciones de poder estar. Entonces no es con solución, es simplemente un paliativo que se llama soluciones habitacionales, que no pasan de ser eso. Entonces nosotros estamos totalmente en contra de esa situación. Hay que hacer un plan, y por eso decimos, tiene que tener un financiamiento propio el Fondo Nacional de Vivienda, porque las políticas de vivienda, el déficit habitacional, no se soluciona en un periodo solo de gobierno, 5 años, sino que tiene que ser un proyecto a más largo plazo, por lo menos a 10, 15 años, con metas y objetivos claros, porque si no va a ser imposible abatir. Y estamos hace años en la ronda de las 70.000 viviendas de déficit y no cambiamos, nunca movemos la aguja. Y bueno, y sabemos que con el presupuesto no se agranda, y es un tema de debatir, ¿no? Si no hay una política de Estado a largo plazo, vamos a seguir cada 5 años poniendo parches y no solucionando el tema. Y justamente sobre eso, en esta última reunión que tuvieron con las autoridades actuales, ¿pudieron hablar de la implementación de una política de Estado como tal, un compromiso de parte de los partidos para, sostener una política de vivienda? Lo venimos planteando cada rendición de cuentas, cada vez que podemos ir al Parlamento o a los ministerios correspondientes desde hace muchos años, no solamente desde el gobierno del Frente Amplio, sino también los gobiernos antes del Frente Amplio, de la necesidad de generar esa política de Estado. Tenemos una ley que es ejemplo, una ley nacional de vivienda que es ejemplo en el mundo, y gracias a Dios se ha avanzado mucho en la vivienda popular, porque se generaron las cooperativas a partir de esa ley y se ordenó el tema. El problema es que cada 5 años no se puede estar variando el objetivo y las metas, hay que hacer un plan general con financiamiento y por supuesto, se lo hemos planteado siempre en todas las reuniones a todos los distintos gobiernos, se lo hemos planteado ese tema. Paso a otro tema, Jorge, pero también que es va en línea con esto de generar espacios de viviendas para la gente que lo necesita, porque el 3 de septiembre se derrumbó una casa en Ciudad Vieja abandonada, pero que tenía un propietario y que tenía varias denuncias de esta casa por peligro de derrumbe. Según los vecinos de la zona, hay otras viviendas que están en la misma situación, y en este documento que mencionábamos antes se pedía el pasaje al patrimonio público de los inmuebles que estuvieran abandonados. ¿Qué lectura hacen desde FUCBAM de esta situación? Y también te agrego de las viviendas vacías que hay en la actualidad, que son bastantes. Es un tema de años que lo hemos venido planteando. Se tiene hay contradicciones a veces, porque la Comisión de Patrimonio de la Ciudad Vieja por lo menos no permite que se modifiquen los frentes ni nada, pero no hace ninguna a que los propietarios tengan que mantener la vivienda. Entonces la dejan ahí y se van deteriorando, y después pasan estos tipos de accidentes y por la vía de los hechos se tiene que derrumbar. Entonces nos parece que acá lo que hay es una impericia por parte de aplicar las normas del parte de la Intendencia, de que tiene legalmente en la Ley de Ordenamiento Territorial, y hay una ley de viviendas sin uso que se pueden expropiar por deuda, por lo que fuere, y bueno, y ese mecanismo no se utiliza, y con los riesgos que me parece que acá las herramientas están legalmente y hay que ponerlas en práctica por parte de la Intendencia. Eso pasa en todas las intendencias, no solamente en la Intendencia de Montevideo, pero acá se nota más por el tema que tenemos, en la Ciudad Vieja y otros barrios que tienen muchos años de vivienda construidas y que también se han dejado de deteriorar porque no ha habido mantenimiento en ellas, ¿no? ¿Entienden que esto podría ser una posible solución habitacional en un futuro si esto...? Hubo en el proyecto en el gobierno pasado, no en el anterior, de que se había hecho toda una política un plan de política de reactivar la población de la Ciudad Vieja, porque se notaba que era solamente los fines, cuando había crucero que se había gente, o los días de semana en el horario laborales, y después quedaba todo desierto porque no tenía habitantes en la ciudad de Montevideo, la Ciudad Vieja, y se había hecho un plan que no sé en qué quedó, pero después eso no se llevó a cabo, ¿no? Se siguió haciendo mantenimiento de locales y edificios para empresas o para bancos, pero no se ha insistido con repoblar la Ciudad Vieja, ¿no? Sin lugar a duda, el tomar las viviendas que estén sin uso y darle uso, y hay muchas en la Ciudad Vieja, en el centro y en el cordón, y creo que eso es una política que tendrá que la Intendencia ver qué manera, más allá de que es engorroso la expropiación, porque tiene todo un trámite, lleva años, pero por lo menos entrar a marcar eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en ese sentido, ¿también han podido tener conversaciones con autoridades de la Intendencia, respecto a ese tema, también pensando que hay una nueva administración, ¿no? Sí, tuvimos con el intendente una semana después que asumió, ahí sí digamos las propuestas, hicimos un plan de trabajo, nosotros participamos activamente en la Intendencia de Montevideo con el Foroso, que es el Fondo Nacional, Fondo Solidario, donde está la cartera de tierras, que es muy útil para Montevideo,
que hemos tenido un buen desempeño, y bueno, ya aparte de eso hicimos una propuesta de seguir avanzando en estos temas. El intendente nos dijo que primero, cuando armara el presupuesto, de una vez terminado el presupuesto para este ejercicio, nos íbamos a volver a convocar y íbamos a seguir trabajando en los temas de vivienda. Estamos esperando eso, que se termine el presupuesto y que nos fuéramos a encontrar para ver qué novedades podemos encontrar. Vuelvo un poco para atrás, pero vinculado con esto que decías, que bueno, que el tema de las viviendas vacías y esto de las viviendas que no se pueden tocar por un tema de patrimonio, no solo sucede en Montevideo, sino que pasa en otros departamentos del país. Y ahí aprovecho a preguntarte, Jorge, ¿cómo está la situación de vivienda en el interior del país? Justamente porque a mí, por lo menos personalmente, cuando pienso en especulación inmobiliaria, pienso en vivienda promovida, se me viene a la cabeza primero Montevideo, todos los edificios que vemos nuevos, pero bueno, ¿cómo está siendo la situación en el interior en cuanto a la vivienda? Bueno, la vivienda, el problema que tenemos en el interior es el tema tierra, ¿no? Muy pocos departamentos cuentan con una cartera de tierra, prácticamente ninguno, y voluntad de desarrollar. Y eso es un problema que estamos teniendo, y nosotros tuvimos una reunión con el Congreso de Intendentes y volvimos a reafirmar la necesidad de aplicar la ley de ordenamiento territorial y que las intendencias definan para qué lado quieren crecer la ciudad, hacer una elaboración teórica y generar que espacios para viviendas, para tierra, para esos lugares, y poder ordenar el desarrollo y no que se genere desordenadamente como está pasando en muchas ciudades. Y ahora, a pedido de las intendencias del norte, del litoral norte, una serie de legisladores hicieron una minuta de aspiración para el Ministerio de Vivienda en que se desarrollara la vivienda promovida también en los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro, como una medida de llegar. Creo que se está aprobando eso, todavía no tengo muy claro, pero me parece que ese es un camino que está equivocado. Creo que lo mejor por los costos tiene que ser que haya cartera de tierra, como por ejemplo tiene el departamento soriano, en cual en la ciudad de Mercedes 1/3 de la población vive en cooperativas de vivienda, y hay cooperativas en las ciudades, en todos los pueblos y ciudades del interior de Soriano, porque ha habido una política indirecta de la intendencia de comprar tierras y adjudicarlas a vivienda, con el retorno de pago que tiene, porque nosotros cuando hablamos de carteras de tierra particular queremos aclarar que no es que se regalen las tierras por parte de las intendencias. Lo que hacen es que cuando le ofrecen un terreno y la cooperativa, en el primer cobro que tiene es el del terreno, que se paga en el mismo momento al dueño y se paga al contado, porque es la hipoteca que hay que tener para tener el préstamo. O sea que las carteras de tierra no solamente favorecen para ordenar en los departamentos, sino también para hacer finanzas, para poder hacer, como en el caso soriano, que tenemos cooperativas y realojos uno al lado del otro para que la ciudad avance. Me parece que esa es la política que tiene que seguirse, y se le hemos planteado al Congreso Intendente que tome reparo en esto. Esperemos a ver qué pasa en el correr de estos 5 años, si se toma en cuenta eso. Bueno, un poco en referente a este tema, en mayo, cuando el Congreso de Intendentes recibió a las autoridades del Ministerio de Vivienda, sí se había puesto la cartera de tierras como uno de los temas fundamentales dentro de las preocupaciones de los intendentes. También se había puesto sobre la mesa la posibilidad de crear una política nacional de alquileres. ¿En qué situación está Uruguay con respecto a ese tema? Mirá, yo en el tema de alquileres la verdad que no tengo datos, digo, no lo puedo dejar, entonces no me atrevo a hacer una opinión porque le puedo equivocar. Bien. Bueno, conversábamos entonces con Jorge Díaz, secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Te agradecemos muchísimo por estos minutos, Jorge. Bueno, le agrego a usted y recuerdo que el lunes 6 de octubre en la Plaza Gancha a las 18:30 traeremos un acto por vivienda, en el cual muy probablemente también estén los compañeros de la FEU haciendo un planteo sobre el tema de educación. Así que los esperamos el lunes 6 en la Plaza Gancha. Queda hecha la invitación entonces y posiblemente nos volvamos a contactar más adelante. Muy bien, muchas gracias. Y disculpen no poder estar, pero la próxima vez tomaré el reparo para poder estar ahí con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Ya volvemos con Comunidad Udelar.